vamos a hacer una recapitulación de, por lo menos, de los elementos principales de lo que consiste, bueno, pues un poco desde mi punto de vista la meditación, ¿vale? Cómo te permite transitar de un estado a otro de conciencia. No voy a hablar de cuestiones como la alteración de la conciencia ni nada, ya sabéis los que me conocéis, que todo es mucho más mundano, ¿vale? Más de andar por casa. Bueno, yo lo he definido un poco por, digamos, de que agrupar las cosas, ¿no? Lo he definido en 4 estados, ¿vale? Bueno, por decirlo de alguna manera, los 4 estados serían como algo así como el sueño, que sería el estado 1, ¿vale? El estado 2, que sería el inicio, me gusta decir el cultivo o la siembra, ¿no? El estado 3, que sería la cosecha, y el estado 4, que le llamo el río, ¿vale? Ya veréis cómo cada uno de ellos tiene un sentido, ¿no? Y habla un poco de en qué estado nos podemos encontrar, ¿no? Cada uno de nosotros. También tengo que decir que en general no son estados permanentes, ¿vale? Sí, podemos estar habitualmente, el único que casi es, por decirlo de alguna manera, permanente es el sueño, ¿vale? Cuando no has decidido que tienes intención de despertar, pues el estado más normal es el estado de sueño, ¿no? Pero luego no quiere decir que vayas saltando, ¿no? Como en un estado cuántico, ¿no? De un electrón que cambia de orbital ni nada de eso, ¿no? Sino que realmente puedes estar a lo largo del día en diferentes estados. Puedes alcanzar el estado 4 durante un rato, ¿no? Y luego volver otra vez al estado 2, incluso al estado 1, al estado del sueño, ¿vale? Es muy normal. ¿De qué se trata? Pues primero de conocer esos estados y luego entrar en esos estados cada vez con más asiduidad, ¿no? Lo ideal es pues estar cuanto más tiempo, desde mi punto de vista, ¿no? En el estado 4, pues mejor, ¿vale? Sabiendo y perdonándonos, eso es súper importante, siempre, perdonándonos el estar en cualquiera de los otros estados. Se trata un poco de eso, ¿no? Al menos de un modo subyacente, está en el estado 4 en el cual no existe el juicio, ¿no? Y en los primeros que tenemos que aprender a no juzgarnos es a nosotros mismos, y a los primeros que tenemos que aprender a perdonar es a nosotros mismos, y a los primeros que tenemos que aprender a amar es a nosotros mismos. Porque yo tengo el convencimiento de que si no nos amamos a nosotros mismos, es muy difícil que amemos de verdad a los demás. Si no nos perdonamos a nosotros mismos, es muy difícil perdonar a los demás. Entonces, esa es la clave. Siempre, 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 como decía un amigo mío, empezar el día perdonándote o acabarlo perdonándote. Dormirte con el sentimiento de que te perdonas, porque desde esa generosidad te va a ser mucho más fácil perdonar a los demás. ¿Vale? Entonces, mirad, voy a empezar por el estado 1. El estado 1 es el sueño, ¿vale? Yo me gusta decir, vivo en el sueño, ¿vale? No me entero de lo que ocurre en mi interior, ¿vale? Y como no me entero de lo que ocurre en mi interior, tampoco me entero de lo que ocurre realmente en el exterior. Porque en ese estado, y de un modo muy claro, ¿vale? Todo lo que percibimos del exterior es un reflejo del interior. Y además no somos conscientes de que eso es así, ¿vale? Si en mi interior estoy triste, todo lo que ocurre fuera es una sucesión de acontecimientos tristes, ¿vale? Si en mi interior estoy en un estado de ira, todo lo que ocurre en el exterior, ¿vale? Pues no es más que cosas que desatan mi ira. Y así, ¿vale? Si yo, por mi naturaleza, por una circunstancia, la que sea, mi interior es amoroso, ¿vale? El sueño que yo vivo es un sueño en el cual ocurren cosas ligadas al amor, ¿vale? Pero no tengo control en absoluto de eso. Es justo todo lo contrario de lo que creo y de lo que deseo, ¿no? Lo que me lleva a ese sueño, que es en muchos casos la ilusión del control, ¿vale? En general, en este estado se está siempre viviendo en el pasado y en el futuro,
¿vale? Se está transitando del pasado al futuro, ¿no? Entonces, pues rara vez se vive el presente. Ese sería el estado en el que en general estamos todos antes de empezar cualquier práctica meditativa o de conciencia o de lo que sea, ¿vale? Es un estado penoso, la vida se pasa sin que seamos conscientes de ello. Y bueno, pues había una fábula que era la de la taza de té, ¿no? Que era, bueno, pues me estoy bebiendo una taza de té y si me la bebo rápido no me entero de nada. Pues la vida es exactamente igual, ¿no? O sea, me la puedo beber de un tirón sin realmente enterarme de nada. El estado 2, ¿vale? Yo ya he decidido, me doy cuenta de que estoy en ese estado de sueño y decido salir de ese estado de sueño, ¿vale? Entonces, el primer punto de este estado es el que llamamos, bueno, pues yo le llamo el del cultivo o la siembra, ¿no? Empezamos a sembrar. Lo primero, y es lo primero que hacemos cuando alguien entra en el grupo este, es darse cuenta de que no soy solamente mi pensamiento. Eso es muy importante, porque hasta que esa revelación llega, que es instantánea y no requiere ningún esfuerzo, ya lo sabéis, no soy mi pensamiento. Hasta ese momento, en el estado del sueño, vives en tus pensamientos. Y de hecho, son tan fuertes y tiene tanta potencia en nuestra mente que pensamos que somos nuestros pensamientos. ¿Vale? En este estado nos damos cuenta de que no somos nuestros pensamientos. ¿Por qué? Porque si cierro los ojos y puedo escuchar mis pensamientos, ¿vale? Puedo escuchar esa cháchara interior. Quiere decir que si la escucho, no puedo ser esa cháchara interior. Hay alguien, hay algo, hay un ente que es capaz de escuchar esos pensamientos. Esto es revelador. El no ser tus pensamientos es importantísimo, ¿no? Ese es el inicio del estado 2. Darse cuenta de que no soy los pensamientos, sino que soy el que piensa, ¿vale? El ente ese que es capaz de escuchar a los pensamientos y por tanto está por encima de los pensamientos. Pero en este estado aún no nos hemos dado cuenta de que no somos tampoco nuestras emociones, ni tampoco somos nuestro cuerpo, ¿vale? Entonces, bueno, pues estamos a merced de nuestras emociones, ¿vale? Pero, por otra parte, y esto es algo que hemos utilizado mucho en los años que llevamos, ¿vale? Empezamos a cultivar emociones agradables, porque nos damos cuenta de que me siento mejor cuando tengo emociones agradables, como el amor, como la paz, como la generosidad, como la empatía, como la compasión, ¿vale? Y que llenando mi mente de ese tipo de emociones, no dejo paso a las otras emociones que me resultan desagradables, aunque durante mucho tiempo haya vivido en ellas y sean realmente adictivas, ¿no? Pues como puede ser la rabia, el odio, la envidia, la ira, el miedo, la pena, la angustia, la culpa, ¿vale? Prácticamente en la parte de abajo. Hay mucha gente que vive prácticamente en la culpa, que es el nivel más bajo, y todo lo que proyecta a su alrededor es culpa, ¿no? Hay gente que vive en la ira y todo lo que proyecta es la ira, ¿no? Incluso el orgullo, ¿no? Esa es casi de las más peligrosas porque es de las que más se acerca el orgullo a un estado bueno. Y además la sociedad favorece a las personas que son, en cierto modo, orgullosas, ¿no? Se sienten orgullosas de, ¿no? Entonces, bueno, pues empezamos a cultivar esas emociones, ¿vale? Y realmente en este estado se produce un cambio importante hacia bien, ¿vale? Aprendemos a calmar nuestro cuerpo. Ya somos conscientes de que no somos nuestros pensamientos y también de que no soy. Por favor, si podéis quitar los micrófonos, ¿vale? Bien. Os lo agradecería. Ya nos damos cuenta de que no somos nuestros pensamientos y además aprendemos que existen emociones. De ahí pasamos al estado 3. Ya el estado 2 es un logro impresionante, ¿vale? Pasamos al estado 3. Yo le llamo la cosecha, ¿vale? Ya soy consciente de mis emociones y soy consciente de que además me llenan. ¿Vale? Ya no son los pensamientos. Ya me doy cuenta que detrás de los pensamientos o antes de los pensamientos tengo emociones.
Y eso es muy importante, porque realmente ahí es donde encontramos la primera herramienta realmente potente para cambiar. ¿Por qué? Porque realmente la estructura de nuestro cerebro, por decirlo de alguna manera, y hay estudios que así lo certifican, ¿vale? Hace que nuestra memoria, y es decir, realmente cómo vivimos el pasado, cómo rememoramos el pasado y cómo proyectamos el futuro, que es una parte muy importante del tiempo que pasamos, se activa o está muy ligado más a las emociones que a los pensamientos. Es muy difícil que tengáis un pensamiento sin que tenga una emoción, positiva o negativa. Las emociones tienen mucha fuerza, porque además unen el cuerpo con la mente, ¿vale? Nosotros podemos tener un pensamiento, pero ese pensamiento difícilmente va a trasladarse al cuerpo, se traslada a través de una emoción y con la emoción sentimos físicamente algo en nuestro cuerpo que tiene que ver con el pensamiento, ¿vale? Muchos pensamientos pueden estar contenidos en una emoción. Cuando nos liberamos de las emociones, liberamos un montón de pensamientos, en general negativos, porque nos liberamos de las emociones negativas. Y eso hace que el mundo que proyectamos hacia afuera, sea mucho más benévolo hacia nosotros. Recordar de verdad, y eso lo podréis comprobar todos, como es dentro, es fuera. Como son vuestros pensamientos, es el mundo que proyectáis, el mundo que creáis, el mundo que creamos. Realmente estamos constantemente creando todo lo que ocurre fuera. Y lo digo desde un punto de vista objetivo, no desde un punto de vista de cháchara cuántica ni nada de esto, sino simplemente el mundo que vemos fuera básicamente es un reflejo de lo que tenemos dentro y si estamos mal, en lo que vemos fuera está mal y si estamos bien, lo que vemos fuera está bien. En esta tercera fase, ¿vale? En el de la cosecha ya recibimos, bueno, pues bastantes parabienes, ¿vale? Y seguimos buscando el bienestar. Vivimos en una dupla, ¿vale? Que es placer o dolor, sufrimiento, por decirlo de alguna manera. Buscamos el placer, ¿vale? Realmente, y buscando ese placer, lo único que hacemos es activar el deseo y el apego. El deseo es la búsqueda del placer y el apego es cuando lo he conseguido, el miedo a perderlo, ¿vale? Y también cultivamos el miedo al sufrimiento y el miedo a perder el placer. Mientras no seamos conscientes de eso, vivimos en esta dupla, ¿vale? Cuando nos llega el placer porque lo conseguimos, intentamos mantenerlo y de verdad que es inexorable, no lo vamos a mantener. Y eso nos genera miedo. Miedo a perderlo nos genera apego. Cuando estamos en un estado neutro, tenemos miedo, proyectamos el miedo en el futuro, tenemos miedo al sufrimiento. ¿Vale? Es así. Nuestra mente es tremendamente egoísta. Aunque nos hagamos planteamientos de mi mente, ¿no? Por decirlo de alguna manera, es muy bueno y tal, ¿no? Yo no quiero que esto malo le pase a esta persona, ¿no? Porque la quiero mucho. Realmente es duro, ¿no? Para nuestro planteamiento de vida, ¿no? Pero realmente lo que nos da miedo es el sufrimiento que nos va a provocar el dolor de esa persona, ¿vale? No queremos su dolor porque nos activa nuestro dolor. O no queremos incluso dolor porque nos damos cuenta de que no me importa mucho el dolor y nos hace sentir culpa. No nos importa tanto como creíamos el dolor de la otra persona y automáticamente sentimos culpa. Estoy seguro de que muchos de vosotros os estáis viendo ahora mismo reflejados en situaciones en la vida, ¿no? Cuando habéis sentido tanto el dolor de otra persona, bueno, realmente lo que sientes es que tú sufres por su sufrimiento o que incluso sufriendo a la otra persona y aunque digáis que estáis sufriendo, por dentro sabéis que no estáis sufriendo, hay otros sentimientos y eso automáticamente genera culpa, ¿vale? Con lo cual, fijaros, ese es el planteamiento, ¿no? Del estado. Lo que pasa es que, bueno, en este estado es donde aprendemos a liberar nuestras emociones, ¿vale?
Aprendemos, y eso hemos hecho ejercicios y los vamos a seguir haciendo, aprendemos a que cuando no trato de huir de esas emociones negativas, sino las doy espacio, las dejo que crezcan, justo lo contrario de lo que estamos haciendo habitualmente, que es tapar esas emociones negativas, huir de ellas, cuando les doy espacio, simplemente salen, se van y a otra cosa. Y desaparecen los pensamientos que hay detrás de todo eso. Y a eso nos ayuda nuestra conciencia y nuestro cuerpo. Nos ayuda nuestro cuerpo porque es muy fácil ver nuestras emociones en nuestro cuerpo. Es mucho más difícil ver las emociones desde un punto de vista abstracto, tratar de definirlas. No, cada emoción en general se va a una parte del cuerpo. La alegría se va a una parte del cuerpo, nos sentimos de alguna manera. El amor se va a prácticamente todo el cuerpo. Nos sentimos probablemente como ligeros, livianos en todo. La angustia, pues en muchas ocasiones se va a la garganta o se va al corazón o se va al estómago, ¿no? Los celos se suelen ir al estómago, los celos puros, ¿no? O sea, casi todo, a cada persona, la emoción le va a un sitio del cuerpo. Y eso, lejos de ser algo malo, es algo muy bueno porque nos va a permitir liberar esas emociones. Es la pista que tenemos sobre que hemos tenido una emoción negativa para nosotros, ¿vale? Una emoción negativa y que podemos liberarlas. Es mucho más difícil liberar emociones cuando ya empiezan a ser mucho más sutiles y no generan reacciones en el cuerpo. Ahí está la cosecha. Este es el estado en el que empiezas, si llegas a él y empiezas a liberar constantemente emociones, eres consciente de tus emociones y dejas de juzgarlas, es el estado en el cual se producen los mayores cambios. Mi mundo exterior mejora porque mejora el mundo interior, claramente. Me libero de todas esas emociones negativas, de miedo, rabia, culpa, odio, envidia, orgullo, soberbia, etcétera, 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 ¿vale? Y voy dejando solamente hueco sin cultivarlas a las emociones positivas. Y ahí nos podemos quedar. Ese estado es maravilloso, ¿vale? Pero aún hay, al menos que yo conozca, que seguro que hay más estados por detrás, y todo esto tiene muchas otras implicaciones, cada uno de estos estados, ¿no? El papel del amor en cada uno de estos estados, etcétera, ¿no? Que puede simplificar todo, ¿no? El estado cuarto es el estado del río o el estado del espectador. Mirar, me gusta verlo con la analogía de que estamos en un río, ¿vale? Me doy cuenta de que puedo ser un espectador de todo lo que está ocurriendo, de todo lo que está ocurriendo dentro de mí y todo lo que está ocurriendo fuera de mí. Imaginaros que vais flotando tranquilamente por un río y en una orilla está el sufrimiento y en otra orilla está el placer. ¿Qué es lo que vamos a hacer habitualmente? Y el río tiene su propia corriente. Vamos a intentar y gastar muchas fuerzas, ¿vale? En intentar alejarnos de la orilla del miedo, del placer, del dolor, del sufrimiento, para ir a la orilla del placer. Y luego vamos a gastar mucha energía en mantenernos, porque el río lleva su cauce y en unos meandros te arrastra hacia un lado, no es recto, haciendo curvas. Y en un momento dado, cuando la curva viene a izquierdas, pues te lleva a un lado y cuando la curva viene a derechas te lleva al otro lado, ¿vale? Si tratas constantemente de estar en una curva, gastas toda tu energía y favoreces la frustración, ¿vale? Con lo cual, en el estado este, me doy cuenta de que no tengo que buscar nada afuera. Mi única objetivo es disfrutar de todo, absolutamente de todo, ¿vale? Todo lo que ocurre es mi creación, ¿vale? Y estoy determinado a disfrutar de ello. Todo lo que está ocurriendo lo estoy creando yo, porque al fin y al cabo estoy creando la reacción que estoy teniendo ante lo que está ocurriendo fuera, ¿vale? De alguna manera, mirar, todo lo que me ocurre es como en las películas. Cuando vais a ver una película, vosotros sabéis que elegís que vais a ver una película de miedo, elegís que vais a ver una película de risa.
elegís que vais a ver una película dramática, ¿vale? Y no hay ningún problema. Estáis dentro de la sala de proyección, estáis viendo esa película genera emociones en vosotros y vosotros veis las emociones y de hecho os gusta, nos gustan las emociones que eso crea. Incluso aunque sean emociones, bueno, pues muy fuertes, ¿no? Pero nos gusta. Pues eso lo podéis hacer exactamente igual con vuestra vida, lo podemos hacer con nuestra vida, ¿vale? Simplemente ser espectadores, porque en este estado ya eres consciente, en el estado del río, eres consciente de que no puedes definirte a ti como persona, solamente te puedes definir o como ente, como negación. Solamente sabes que no eres tus pensamientos, eres más que tus pensamientos. Sabes que no eres tus emociones, eres quien siente, eres lo que siente las emociones. Sabes que no eres tu cuerpo, eres lo que percibe tu cuerpo. Por supuesto, ya no voy a cuestiones del ego. Sabes que no eres abogado, ingeniero, limpiador, electricista, porque eso es simplemente un estado de tu vida. Es algo que has pasado, como también has estado muchos años durmiendo y no eres un durmiente, ¿vale? Entonces, realmente en este estado eres consciente de al menos o de todo lo que no eres y lo que eres es lo que hay detrás. La manera en la que juzgo disminuye claramente. Ya pasamos a tener un estado en el que las cosas dejan de ser buenas o malas. A lo más, pues me gustan o no me gustan. Pero eso no es juzgar. No es ya ponerme por encima y decir esto es bueno y esto es malo. Hay una frase que me encanta ahí, ¿no? Que dice, dejé de tener opinión sobre todo. ¡Qué alivio! Plantearos cuando estáis hablando con una persona y simplemente estáis escuchando y no tenéis opinión de lo que está hablando. Oye, ¿y tú qué opinas? Bueno, pues es que es lo que es. ¿Qué te voy a decir? ¿Quién sabe si es bueno? ¿Quién sabe si es malo? Yo no puedo juzgarlo. Hace 500 años las mujeres no tenían alma y a los niños se los mataba. Y hace 200 años había otro tipo de convenciones, ¿vale? ¿Qué pasará dentro de otros 200 años? Probablemente lo que hoy en día pensamos y juzgamos de acuerdo a esos criterios sociales no tendrá sentido. En unos países está permitido la poligamia y en otros es pecado. En unos países, no sé, todo. Pensar que realmente nuestro juicio es en base a algo que es externo, es a una conciencia colectiva, ¿no? Basada en las experiencias sociales, en el progreso, en las manipulaciones. Cuando entiendes eso, puede ser que juzgues, pero te das cuenta de que estás juzgando y no tiene ningún sentido. Intentar en este estado es que la vida sea como una película y tú te diviertes. Vas a ver una película dramática, vas a ver una película de risa, vas a ver una película, lo que sea, ¿vale? Tú simplemente eres un espectador, eres una espectadora y te diviertes tanto como te diviertes en el cine. Las emociones siguen apareciendo, pero ya eres consciente de que no son tú, ¿vale? Que ni siquiera es tú parte de esas emociones. Tú eres quien escucha esas emociones. ¿De dónde vienen? ¿Qué más da? ¿Qué complicación? Este sería un poco el estado, ¿no? Es un poco llegar al estado en el cual, pues cuando estás disfrutando, disfrutas porque sabes que se acabará, ¿vale? Y además no existe el disfrute eterno, ya lo sabéis. Te puede gustar mucho una porción, la tarta de chocolate, y te tomas una porción y te encanta. Te tomas dos y empieza a parecer menos. Te tomas 5 y te sabe ya horrible y te sientes fatal, ¿vale? Entonces, así es todo, así es todo. No existe el estado de
probablemente de dicha permanente, existe el estado de paz mental, ¿vale? Y de asunción de todo, resiliencia, lo que queráis, pero simplemente, como dijo Nisargadatta, ¿sabéis cuál es el...? No, esto no fue Krishnamurti. ¿Sabéis cuál es el secreto? Se quedó todo el mundo callado, porque el tío era una persona que era un gurú, estaba iluminado y demás, ¿no? Y dice, pues el secreto es que no me importa nada. Lo de, ¿y qué? ¿Y qué? Ese es el secreto realmente. Y sí que os puedo decir, en los pocos momentos en los que se puede estar o he podido estar en este estado, cada respiración es un disfrute increíble, increíble. Cada paso que doy por la calle es un disfrute increíble. Cada cosa que veo, una hoja, un perro, un niño, es como un espectáculo. Y te das cuenta de lo grande que es ese espectáculo. Y ya no estás pensando en el futuro, ni estás pensando en el pasado. Simplemente estás en el presente. Algo que no ocurre nunca en el estado primero, en el estado del sueño. Pues sobre estos 4 estados van a ser sobre los que vamos a transitar cada vez que hagamos una meditación o hablemos de uno de los estados, ¿vale? Pues vamos a hablar de qué es lo que involucra estar en ese estado, cómo se entra y, en cierto modo, cómo salir de cada uno de esos estados, y haremos meditaciones ligadas a eso, a salir de ese estado, ¿no? Hay un denominador, que ya acabo, que no he hablado de él, común a todo, que es el amor, ¿vale? El amor entendido desde el punto de vista de la aceptación total, ¿vale? El dar espacio a todo para que sea. Eso es el verdadero amor. No tiene mucho que ver ni con el deseo sexual, ni con la posesión. Es que tú eres para mí y tal, no, que yo sin ti no soy nada, mentira podrida. O sea, sin ti eres todo, la otra persona es parte simplemente. Parte y probablemente le das importancia porque es parte de tus anhelos y demás. Cuando comprendes eso es cuando empiezas a amar de verdad. Y tienes el disfrute total de entregar tu tiempo, tu conciencia, tu consciencia y tu atención a lo que realmente amas. ¿Vale? Eso es, ya iremos viendo el papel del amor en la transición de todos estos estados. Y bueno, este es digamos que el resumen de todo. Alguien me comentó el otro día que una de las cosas que era importante grabar estas charlas era porque decía muchas cosas en muy corto tiempo. Y que cuando estás entrando en una, ya estoy soltando otra que puede ser también importante. Y que, bueno, lo que voy a tratar es de que cada día hablemos de pocas cosas, pero que las repitamos muchas veces, porque cada vez tienen un significado diferente. Y bueno, si queréis algún comentario o lo que sea, y si no, pues pasamos a la meditación que vamos a hacer hoy, que va a ser, bueno, pues un poco la que hicimos el otro día. Es una meditación preciosa en el corazón, en el amor, en la aceptación, etcétera. Y ya vendrán días de tener meditaciones más cañeras, ¿vale? Así que, bueno, me quedo en silencio un momento esperando si queréis alguno hacer algún comentario. Una pregunta directa. Para llegar al estado de río, el que nos has comentado y en el que entiendo que tú estás por lo que nos transmites, el camino es la meditación, 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 aparte El amor, el amor, el amor. el amor, el amor, lo que acabas de decir ahora. El amor, el amor, el amor. Es el camino más directo. Gracias. Por aclararte, ojalá estuviera constantemente. Sí que llego a ese estado, sí que llego a ese estado y transito por todos los otros estados, el del sueño también, y lo hago diariamente. Lo que pasa es que me doy cuenta y digo, me doy cuenta de que ya creía que eran mis pensamientos, me doy cuenta de que estoy invadido por las emociones, abrumado, arrasado,
pero os juro que cada vez me duran menos esos estados y sufro menos, porque he sufrido mucho, porque como soy muy torpe, pues he sufrido mucho en la vida. Pero hubo un momento que me di cuenta de que eso no tenía sentido. Pero sí, yo por lo menos, como soy tan torpe, vuelvo constantemente a los otros estados.